Pensemos por un rato que tal vez a ti te han diagnosticado hipertensión y estás comenzando con el tratamiento farmacológico y las medidas de estilo de vida. Pero comienzas a controlarte la presión y esta de aquí no mejora, sigue elevada. Y te preguntas, ¿será acaso que las pastillas están mal? ¿Qué le pasa a mi cuerpo? ¿Será que tengo resistencia? Soy el Dr. Ricardo Freile, cardiólogo clínico, y hoy vamos a estar tocando este tema muy común que me preguntan de por qué no mejora mi presión arterial a pesar de seguir las recomendaciones. Si quieres saber los motivos y muchas otras cosas más interesantes, te recomiendo quedarte hasta el final del video. Así que, ¡vamos! Y la pregunta que muchos nos hacemos es, ¿por qué no me baja la presión arterial si en teoría estoy siguiendo las recomendaciones? Entonces, entendamos que para esto yo ya estoy diagnosticado, me han hecho un buen proceso y me han confirmado, sí, tú eres hipertenso. Ahora, para esto me van a dar recomendaciones no farmacológicas para mejorar mi presión y probablemente, dependiendo de los valores y mi edad, comenzar medicamentos. Ahora, lo ideal es que cuando uno comienza el tratamiento, debe llegar a rangos seguros para que se protejan tus arterias del cerebro, corazón, riñón. Y tú te preguntas, ¿cuáles son esos rangos? Actualmente se dice que tanto la sistólica debe estar por debajo de 130 y la diastólica debe estar por debajo de 80, de forma general, con un tratamiento adecuado. Pero, ¿qué ocurre si esto no se cumple? Y tu presión sistólica está por encima de 130 en una zona de alarma o tu presión diastólica está por encima de 80. Esto de aquí es de riesgo, a diferencia de lo de acá, que es seguridad. ¿Por qué? Porque los estudios actuales mencionan que permanecer constantemente por encima de esos valores, salvo excepciones, puede traer más daño de las arterias y de los órganos como hipertrofia ventricular, más riesgos de infartos, dañan los riñones. Entonces tú te preguntas, bueno, pero ¿qué está pasando? ¿Cómo puedo mantenerla normal? ¿En dónde radica el problema? Y yo les quiero primero explicar unos términos que les va a ayudar a comprender de forma completa qué es lo que está pasando. En la hipertensión se denomina resistente cuando yo estoy tomando 3 grupos farmacológicos de diferentes familias. Les voy a hacer un ejemplo. Tomo enalapril, tomo hidroclorotiazida y tomo amlodipino. Una combinación muy común. 3 familias. A las máximas dosis de estos compuestos que están recomendadas. Y ojo, uno de ellos, de estos 3, siempre tiene que ser un diurético tiazídico, que puede ser el que les mencioné, hidroclorotiazida, o clortalidona, o indapamida. Son los más comunes. Si tú, estando en esas condiciones, tu presión sigue por encima de 130/80, se denomina hipertensión resistente. O sea que verdaderamente no está bien tu cuerpo y deberías buscar el siguiente esquema farmacológico. Para eso podemos hacer otro video que va a ayudar a llegar a esos rangos. Existen otros grupos de medicamentos. Pero, ojo, esto de aquí solo es el 20%. O sea, cuando tú te has tomado la presión y te dices, no, es que no está controlada, realmente el problema está acá. Es en la pseudoresistencia. El 80% de las ocasiones es por estos factores que vamos a ver a continuación. Solo después de haber descartado todo esto de aquí, yo comienzo a sospechar que verdaderamente soy resistente. Y si te está gustando y quieres saber cuáles son, no te debes olvidar de darle al botón de me gusta, compartirlo, guardarlo para que esta información muy útil les llegue a otros y así tú también seas parte de la ayuda. Bien, vamos para acá. Entonces vamos a ver estos factores que impiden que mi presión se controle. Y el primero de ellos es la no adherencia. Esto puede ser por el paciente o por efectos del medicamento. Ejemplo,
yo pienso que esta medicación realmente no me está funcionando y dejo de tomar alguna de ellas o tomo la mitad de las pastillas porque yo me automedico y eso va a hacer que la presión no vaya a los valores que estoy esperando. O en otras ocasiones, algunos efectos adversos de los medicamentos, que les he hecho un video también sobre esto, pueden ser, por ejemplo, que me dé tos, se me hinchen las piernas, me sienta fatigado y como no me lo han explicado, yo me asusto y dejo la medicación. Bien, eso es uno de los más comunes y ocurre más en las edades avanzadas. Otro puede ser el mal esquema. ¿Qué es el mal esquema? Que hay fármacos, grupos, en los cuales actúan mejor en algunas personas y en otros no. Les voy a dar un ejemplo. En las personas de raza negra hay medicamentos, en ocasiones, que no van a ir bien, como pueden ser el enalapril, como pueden ser el losartán. Algunos sí, otros no. Y le estoy dando las máximas dosis, pero en su cuerpo tiene diferentes mecanismos hormonales, el cual le hacen que no les baje la presión arterial. Entonces, dentro de ese mal esquema también entra que no te estén dando las dosis máximas de ese fármaco. Muchas veces te dan 3, pero esa dosis le falta subirla para tu condición y comienzan a darte un cuarto medicamento, cuando el problema está acá, que tienen que ajustarlo y dosificarlo de forma adecuada. Eso obviamente ya es del médico. Entonces, esa puede ser alguna de las razones comunes. Vamos a ver otras. Mal estilo de vida. Y aquí está cuando tú no haces caso. 1. Sedentarismo. Que no te muevas, que no hagas las medidas del estilo de vida. Obviamente con eso comiences a ganar peso y la ganancia de peso hace subir la presión arterial. Entonces no te va a permitir un buen control. Y yo les he dicho, bajando de peso mejoran su presión arterial. Hasta algunos la curan. Consumo excesivo de sal. Escuchen la palabra, excesivo. Si yo comienzo a tener mucha ingesta de sal, y recuerden, el 70% de los productos que tienen demasiada sal son los procesados. Y a veces yo digo, no, es que no estoy con el salero, pero estoy consumiendo muchos alimentos industrializados. Eso va a hacer que a veces mi riñón comience a retener más agua y por lo tanto mi presión siga elevada a pesar de cumplir con la medicación. Consumo de cigarrillo, eso aumenta la adrenalina, aumenta la estimulación de los sistemas nerviosos simpáticos, no baja la presión arterial, o el consumo continuo de alcohol a altas dosis, ¿ok? Entonces, esto de aquí muchas veces no me he puesto a examinar y corrigiendo alguno de ellos hasta a veces mi presión se estabiliza. Otras condiciones puede ser que tenga una enfermedad adicional. ¿A qué me refiero con esto? Que por ejemplo padezca de apnea obstructiva del sueño. Han dicho estudios que a veces el 60 al 70% de estas hipertensión resistentes es porque estas personas a veces son las que roncan mucho en la noche, tienen un cuello corto, a veces sufren de obesidad, se levantan muy cansados y tu problema está en corregir el apnea del sueño. Corrigiendo el apnea del sueño se mejora tu presión arterial. Otro factor, que tengas un problema del riñón, o sea, insuficiencia renal, ya que no retienes y manejas bien los líquidos y la sal, y eso te sube. Entonces a veces necesitas un esquema farmacológico en el insuficiente renal, ya que alguno de estos fármacos, como por ejemplo el tiazídico, puede perder su efecto y necesitas un reemplazo. Que tengas un problema de las tiroides, hiper o hipotiroidismo, no te lo han investigado, esto altera la presión arterial, o que padezcas de problemas de la glándula suprarrenal, algo que se llama el hiperaldosteronismo, que muchas veces no es diagnosticado y esto provoca retención de agua y sodio y tu presión no se mejora con nada hasta que traten el problema de la aldosterona. Y son exámenes especiales. Tenemos otros, miren, aquí también de nosotros muchas veces o a veces del médico que no te menciona los efectos, es la toma de fármacos que suben la presión arterial, como antiinflamatorios, a veces por dolores recurrentes los estamos tomando, corticoides que retienen agua y sal, algunos de los antidepresivos, no todos. Si ocurre esto, es bueno buscar el que no altere la presión arterial. Algunos quimioterapéuticos suben la presión arterial y hay que ver riesgo-beneficio. El consumo de anticonceptivos cada vez menos, pero puede ocurrir, sobre todo los que tienen muchos niveles de estrógenos. Y esto, recuerden, descongestionantes nasales, cuidado. Estos fármacos que dicen D al final, ejemplo, les voy a poner un nombre, loratadina D. O utilizan inhaladores para parar el moqueo de la rinitis, esos tienen
descongestionantes y tienen vasopresores, como son la pseudoefedrina o efedrina, y eso te para el moqueo, pero puede subir la presión arterial, así que cuidado con el uso recurrente. Y como último punto, otros. A veces es algo puramente genético. Tu cuerpo tiene una resistencia a la acción del fármaco. ¿Ok? Esto es a veces difícil determinarlo y ahí ya tienes que buscar otro esquema. Esto ya es del médico. Ojo, problemas de ansiedad, estrés recurrente, una personalidad agresiva, va a liberar mucha adrenalina y a veces eso me está subiendo la presión arterial y tengo que relajarme un poquito. Recuerden, hay que estar tranquilos, no nos dejemos ganar por las preocupaciones. Y uno de los más relevantes, y les hice un video especial sobre cómo tomarse la presión arterial, si no lo has visto, anda a verlo ahora, es que no hagamos una buena toma. Nos tomamos a veces apresurados, con dolores, preocupados, saliendo corriendo de la casa, me pongo mal el brazalete, utilizo un equipo inadecuado, hay muchos factores. Por eso les digo que vayan a ver el video. Y esto me pasa muchas veces en la consulta. Entonces, tómense bien la presión arterial y ahí se van a dar cuenta que tal vez sí la tienen controlada y con eso se van a quedar más tranquilos. Y esto fue hablando sobre la pseudoresistencia o resistencia de la presión arterial. ¿Te ha ocurrido? ¿Te has dado cuenta de alguno de estos factores? Pues revísalos. Puede ser el causante de que no mejore la presión elevada. Si tienes alguna otra duda, quisieras más videos de hipertensión, ya que son muy interesantes, házmelo saber aquí en la zona de comentarios. Más videos como estos, cortos y otros temas, búscame en mis redes sociales como Dr. Ricardio en TikTok y en Instagram. Consultas online o presenciales en mi página web drricardofreile.com reserva. Y sin más, esperando como siempre que te cuides, que con esta información puedas estar más sano, no te debes olvidar que esto es lo que tu corazón necesita.